Hola, ¿qué tal, amados amigos? Les saluda, como siempre, su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Y es un gusto recibirlos en este informativo de análisis Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes 24 de agosto de 2020. Hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana, en la voz de su servidor y, claro, las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel nacional y local. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues las acusaciones de Lozoya solo son venganzas políticas, opinan los afectados. Fallece el último integrante de la legendaria orquesta La Sonora Santanera. En la mira de las investigaciones, Ulises Ruiz Ortiz, sumamente molesto, Marco Cortés por la difusión del corrupto video de sus miembros. En Oaxaca se cae la licitación amañada de Samuel Gurrión. Renovación de mandato al edil que no cumpla con las medidas sanitarias. Se cae el nombramiento de León Romero. Reacciones atortugadas de efecto retardado y en cámara lenta del titular del INE. Estos y otros temas de gran interés, las notas cortas de mayor impacto y lo que aconteció detrás del séptimo arte aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros. Bueno, pues muchos mexicanos a punto de soltar el llanto por tanto remordimiento de conciencia al acusar cruel e injustamente a los responsables funcionarios corruptos que accionaron sus pillerías durante el gobierno de Peña Nieto, ya que después de las declaraciones vertidas por Emilio Lozoya, tanto gobernadores, políticos y hasta los partidos, ahora resulta que son víctimas de la persecución política, de la venganza o el complot. Todo lo anterior como resultado de sus blancas acciones llevadas a cabo. Rosario Robles, por principio de cuentas, se dice víctima de una venganza. Roberto Anaya, quien ha sido herido mortalmente en su inmaculada moral. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya no únicamente mencionan a personajes de uñas y colas largas, sino incluso a partidos políticos, de esos a los que reparte registros como padrino de bautizo y con el dinero de los mexicanos, el titular del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Dentro de la lista de otros santos mártires de la injusticia y la persecución política están también el beato Felipe del Sagrado Corazón Calderón, a quien ya se le reventó la cuerda, el campeón medallista de la corrupción Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, el Tata, que no tiene un solo pelo de tonto, e incluso ex candidatos a la presidencia como el más amoroso del pueblo José Antonio Meade y hasta Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien también resultó estrujado vilmente en sus beatíficos sentimientos. Y como ya mencioné, también el propio Ricardo Anaya, aquel que en su campaña con voz epopéyica levantó su heroico puño y dijo que iba a meter a la cárcel a los exgobernantes corruptos, ¿se acuerda? Esto es tan solo una parte de la lista, faltan los que surjan en los próximos días. El caso es que ahora la corrupción, al vandalismo y al saqueo de la nación se le llama persecución política, complot o venganza. Imagínese usted. Y bueno, pues el pasado martes 18 falleció en la Ciudad de México uno de los íconos fundadores y cantantes de la legendaria orquesta La Sonora Santanera, que con su música hizo vibrar a varias generaciones y que comenzó a surgir allá por el año de 1955 con su tema inicial, que fue el despunte para una posterior cadena de éxitos incluso a nivel internacional. Me refiero a don Andrés Terrones, apodado por sus compañeros como el Chaparrito de Oro. El señor Terrones fue quizá uno de los más fuertes impulsores a través de su voz de una orquesta que compitió con otra también legendaria de Cuba, que fue la Sonora Matancera. De ahí que México no se podía quedar atrás y surgió la idea de formar la Tropical Santanera, posteriormente bautizada por el querido don Jesús Martínez Palillo como Sonora Santanera, en virtud de que su director y fundador Carlos Colorado falleció en un accidente automovilístico años atrás. Era originario de Santa Ana, Tabasco, de ahí su nombre.
Los éxitos que llevaron a la cúspide a don Andrés Terrones y a la Sonora Santanera fueron Luces de Nueva York, Mi Adiós de Mil Maneras y otras más. Una orquesta formada fundamentalmente por gente eminentemente del pueblo y de la barriada y disfrutada por casi todas las clases sociales. Descansa en paz don Andrés Terrones, ícono de la música popular. Bueno, pues Ulises Ruiz Ortiz, considerado uno de los más nefastos gobernadores priistas de Oaxaca, ha sido finalmente acusado de represión, encarcelamiento ilícito y desaparición de personas durante su siniestro mandato de 2004 a 2010. Ya estaban tardando. Este personaje, a quien al amparo de la impunidad, como muchos otros de su nivel, según se afirma, se pavonea libre y tranquilamente por Quintana Roo, con el hueso con el que fue premiado por el mismo PRI como delegado especial. Sin embargo, finalmente ya ha sido acusado por las atrocidades cometidas en su gobierno, ya que, como es bien sabido, persiguió y encarceló criminalmente a numerosos campesinos, trabajadores agrícolas y líderes magisteriales, y fue asimismo uno de los que saquearon las arcas destinadas al sector salud en Oaxaca para erigir uno de los más lujosos hospitales de su propiedad en la Ciudad de México. Por otra parte, en el inicio del proceso penal en contra de 6 implicados en la desaparición de 2 integrantes del Ejército Popular Revolucionario, cambia drásticamente la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado y todo apunta al citado exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, considerado como presunto responsable de las citadas desapariciones de quien fuera uno de los más terribles gobernantes de Oaxaca. Ulises Ruiz fue siempre escudado de sus fechorías incluso por miembros de su partido opositor, es decir, el PAN, como fue el caso del beato Felipe Calderón. Fue también manipulador de grandes fraudes electorales, como cuando fungió como subsecretario de las elecciones en 1989. Su gran brother en sus latrocinios fue el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La efervescencia o la efervescente sublevación popular que vivió Oaxaca en 2006 en contra de Ulises Ruiz y sus intentos tácticos por reprimir el movimiento pudieron llevar al nefasto gobernante a transitar en un cambio inexorable y misterioso en la perversidad. Ulises Ruiz es quien tendrá la respuesta de dónde se encuentran o qué pasó con los 12 perristas. Por lo pronto se asegura que será investigado. En otras cosas, continúan las rabietas de Marquito Cortés, titular del PAN, a quien le ha molestado sobremanera que hayan sido difundidos en redes sociales las corruptelas de sus compitas de partido a través de un video en donde son exhibidos recibiendo la billetiza por soborno los ilustres Rafael Carabeo, exsecretario técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez, ambos del PAN. Este último trabajaba con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Don Marco. En su rabieta lo único que se le ocurrió decir es que López Obrador deje de hacer tanta política y permita trabajar en santa paz a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial. Ante estas circunstancias no sabemos cuál es el berrinche que estará haciendo en cuanto se enteró de que Lozoya ha señalado también a Ricardo Anaya Cortés como otro de los involucrados en la corruptela de la aprobación del famoso Pacto por México, que fue propuesto por el entonces campeón de la corrupción Enrique Peña Nieto. Anaya, de quien se dice recibió 6.8 millones de pesos, el pelo de un gato, para llevar esta acción ilícita. Bueno, pues se cae la licitación amañada por Samuel Gurrión aquí en Oaxaca. En efecto, corrupción e ilegalidad son las dos piezas claves con las que el secretario del Medio Ambiente del gobierno de Oaxaca, Samuel Gurrión Matías, cubrió ilícitamente el proceso de licitación de las obras con las que pretendía cumplir la encomienda
más importante que se le otorgó cuando tomó protesta en el cargo en junio de 2019, cargo que se le concedió como premio de consolación ante sus otras aspiraciones para la gubernatura. La promesa de este funcionario era el de sanear los ríos Atoyac y Salado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para los oaxaqueños. La orden de sanear estos ríos no solo fue del gobernador Alejandro Murat, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo de 2017, a través de un amparo, exigió al gobierno de Oaxaca y a una veintena de municipios de valles centrales garantizar que tanto el Atoyac como el Salado pudieran regenerar sus afluentes, y de esta manera la única respuesta que dio el secretario del Medio Ambiente, antes de cumplir con una orden del máximo tribunal del país, pues fue tan solo una licitación amañada para beneficiar a una empresa de amigazos sin capacidad ni experiencia para cumplir con los trabajos necesarios y recuperar así estos importantes afluentes de los valles centrales, ya que el señor Gurrión no solo avaló la aprobación de la propuesta más cara, sino que desacreditó a los constructores de Oaxaca, acusándolos de carecer de capacidad técnica para esta tarea, sino que obligó también a la Contraloría Estatal que interviniera para vaciar el procedimiento. Así se las gasta el señor Samuel Gurrión. ¿Se acuerdan tantas y tantas promesas que hizo al pueblo de Oaxaca? Bueno, pues nos parece muy acertada la decisión del Congreso del Estado de Oaxaca en haber aprobado la revocación de mandato a todo aquel edil que se desacate las medidas sanitarias ante la presente contingencia del COVID-19. El incumplimiento a cumplir cualquier medida sanitaria por parte de los representantes municipales ahora será una causal para la revocación de mandato de uno o varios integrantes del Cabildo para proceder a la desaparición de los ayuntamientos. Dicha determinación fue aprobada en sesión ordinaria el pasado miércoles al reformar en este sentido la Ley Orgánica Municipal del Estado. Se trata de las adiciones a las fracciones de los artículos 44, 58 y 61 de la legislación antes citada, a fin de que los ayuntamientos que se empecinen en no cumplir con las reglas de sanidad para sus habitantes en la presente pandemia sean sancionados de esta forma. Un ejemplo concreto lo tenemos con el presidente municipal de la villa de Sachila, Cástulo Bretón, quien se ha entercado y se ha tomado el libertinaje de autorizar por sus pistolas la apertura total de los tianguis, el baratillo, mercados al 100%, y otros eventos públicos de aglomeración, así como otorgar permisos para la realización de pachangas con cierre de calles y con consumo de bebidas embriagantes, sin considerar, debido a su ceguera, que en Sachila ha habido uno de los más veloces aumentos de contagio del COVID-19, siendo ya cerca de 300 contagios y 16 defunciones hasta este domingo. Cástulo Bretón se ha distinguido por mostrar muy poca ética y responsabilidad y mucho capricho a su cargo, pero se rasca el ombligo diciendo, pues al fin que ya me voy. Bueno, pues en otros temas, el presidente López Obrador, después de anunciar hace apenas 3 semanas que la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del Estado la iba a dirigir David León Romero, quien desde el inicio del sexenio era titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Pues no obstante, el jueves por la noche apareció un video del funcionario donde entrega dinero a Pío López Obrador, hermano del ahora presidente de la República, para la campaña precisamente presidencial de 2018. Sin embargo, en ese sentido afirmó textualmente que, en tanto se aclara la situación por la que atravieso y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter, horas después de que fuera difundido el mencionado video.
Por su parte, el presidente López Obrador consideraba a León Romero como uno de los mejores servidores públicos de su administración, siendo el mismo presidente quien sugirió que no firmara dicho nombramiento hasta que no se aclare la situación por la que atraviesa. Con una reacción en cámara lenta y atortugada, el Instituto Nacional Electoral podría reabrir una investigación por los topes de campaña del PRI registrados en 2012, año en el que el jovenazo Enrique Peña Nieto ganó la usurpadora y entrampada presidencia de México con un circo electoral lleno de mañas y corruptelas. Después de casi 9 años, el despertador de la responsabilidad levantó de la cama al señor Lorenzo Córdoba. Las afirmaciones sobre la citada investigación fueron hechas por él mismo, por él como presidente de dicha institución hace apenas unos días, es decir, que después del niño ahogado quiere tapar el pozo. Cuando que el despilfarro en la campaña del joven del copete a la Elvis Presley fue totalmente descarada y muy a la vista de todos los mexicanos. Ahora, como para dar risa, al señor Lorenzo Córdoba se le ocurrió realizar una investigación. Pues, que don Lorenzo, ¿en qué planeta electoral se encontraría cuando se desbocó ese derroche en la campaña de Peña Nieto? Y que fue visto por la mayoría de mexicanos, excepto por don Lorenzo Córdoba. De paso, afirmó el titular del INE que también se encuentra en la mira del partido chiquito, el ahijadito del PRI. Me refiero al verde ecologista, el cual, como todos sabemos, entrará en agonía o en estado de coma en caso de que su tutor fuese destituido del registro, es decir, el PRI. A todo lo anterior se suman también algunas declaraciones vertidas por Lozoya en contra de dichas agrupaciones políticas. Nos preguntamos qué irá a decir Alito o Alejandro Moreno, el titular del PRI. Seguramente va a realizar otra de sus acostumbradas declaraciones con sus habituales aspavientos y manoteos de mero macho mexicano y un grito al compás del son de la negra. Lo simpático del caso es que don Lorenzo recordó que la elección presidencial del 2012 fue administrada por el entonces Instituto Federal Electoral con un marco legal distinto, por lo que ahora el INE dice tendría que analizar si hay elementos nuevos para iniciar una investigación, algo verdaderamente ridículo y caricaturesco de su parte cuando todos sabemos que en ese tiempo también don Lorenzo Córdoba era asimismo consejero electoral. Don Lorenzo Córdoba aún sigue creyendo que los mexicanos todavía usamos taparrabo, hachas de piedra, vivimos en cavernas, nos chupamos el dedo y nos confundimos a los güeros con el Mesías. Así están las cosas. Veamos ahora las notas cortas de mayor impacto durante la semana. México llegó finalmente a la cifra catastrófica de 60.260 muertes desde el inicio de la pandemia. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud afirmó que en nuestro país la pandemia se ha subestimado, según lo señaló el Departamento de Emergencias Sanitarias de dicho organismo internacional. En virtud del gran tumulto de llamadas telefónicas para que el señor Vicente Fox le cante a usted las mañanitas, esta luminaria tuvo que verse en la penosa necesidad de subir la cuota por cada interpretación de 5 a 7 mil pesos. Créame que nos apena muchísimo el que usted ya no haya alcanzado la oferta de 5,000 por escuchar el Happy Birthday en la voz del tenor internacional Don Chente Fox. No se ponga triste, no se deprima y habrá otra oportunidad. Veamos ahora lo que hay detrás del séptimo arte. En el México de los años 50, a pesar de que ya se había fundado el Instituto de Arte Escénico Andrés Soler en junio de 1951, casi la mayoría de personajes que aspiraban llegar a figurar en la pantalla grande del cine tenían antes que forjar aplausos en la legendaria estación de radio XW
fundada en 1930. Esta radiodifusora se convirtió como por arte de magia en el semillero de las grandes figuras del cine nacional, siendo una abundante beta. De esta manera la XCW figuró en las pantallas del cinematógrafo allá en aquellos años. La famosa voz de la América Latina desde México fue el poderoso trampolín de los aspirantes al celuloide. En ese tiempo la televisión aún se encontraba en pañales y prevalecían mucho más las radionovelas que las entonces incipientes telenovelas. Este trampolín a la fama lanzaría a su sueño dorado tanto a cantantes como a compositores, cómicos y actores de radionovelas de Caridad Bravo Adams, Fernanda Villeli, Salvador Novo y otros escritores y novelistas radiofónicos. He aquí algunos ejemplos de personajes quienes primero tuvieron que triunfar en la radio para después saltar a las pantallas del cine nacional, como son Sara García, por ejemplo, Prudencia Grifel, Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Ignacio López Tarso, Marga López, Ofelia Montesco, Lorena Velázquez y muchos más. Esto aconteció detrás del séptimo arte en los años 50 en los mejores y viejos estudios azul y plata de la XCW. Bien, les recuerdo que en la edición número 466 de su revista Realpolitik usted podrá leer además los artículos Desapariciones forzadas, nos estamos acostumbrando, de Jorge Alberto Guillén, y Los chacales del presidente, de Beatriz Pajés. Además, también podrá leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político, de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre lo más trascendente de la semana, así como a los conceptos y las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión, Oaxaca. Por favor, localíceme en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote en la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. Tenga paciencia, ya casi está la vacuna efectiva, pero no olvide que todavía hay escasez de camas y elefantes blancos abandonados como hospitales. Nos vemos en el próximo informativo, así que cuídese mucho.